Bien, hermano, vamos a estar compartiendo su palabra y yo quiero que abran sus Biblias. Ahí nomás está el libro de Efesios. En el libro de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, vamos a leer dos versículos. Capítulo 4 del libro de Efesios, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 32 de este mismo capítulo. Capítulo 4, verso 2 dice así del libro de Efesios: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vamos ahora al verso 32. Es el último versículo del capítulo 4, que dice así: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quería tomar estos dos pasajes justamente porque tiene la similitud y dicen lo mismo que este versículo central que hemos leído del libro de Colosenses. Dos palabras que la voy a volver a leer, que dice soportándoos unos a otros. En el versículo 2 del capítulo 4 del libro de Efesios también el apóstol Pablo resalta esto, soportando unos a otros. Y en el verso 32 que hemos leído del capítulo 4 del libro de Efesios dice perdonándonos unos a otros. Hermanos, no hay nada más hermoso que el ser humano ha recibido de parte de Dios, y es el perdón de los pecados. Amén. ¿A cuántos el Señor le perdonó los pecados? Todos los que nos encontramos acá hemos recibido el perdón de pecados. Usted fíjese que esta última frase del capítulo que hemos leído del libro de Colosenses, verso 13, fíjese que dice, de la manera que Cristo os perdonó. ¿De qué manera Cristo le perdonó? ¿Le puso condiciones? ¿Le dijo, esto te perdono y esto otro no te lo perdono? ¿Eligió nuestro Dios a personas específicas para querer perdonarle? Entonces acá podemos ver, en primer lugar, lo maravilloso que el hombre ha recibido, y es el perdón de sus pecados. Amén. No hay nada más precioso, no hay nada más hermoso, no hay nada, una palabra que podríamos llegar a calificar de lo que Dios ha hecho con nosotros los hombres. Después de haberle fallado, después de haber pecado contra Él, después de darle la espalda, y la Escritura, la palabra del Señor dice que nosotros aún éramos enemigos de Dios. Entonces, lo primero que quiero yo mostrarle, hermanos, antes de ir a la segunda parte del mensaje que habla sobre justamente este perdón del cual Dios le dio primeramente al ser humano para que el ser humano, el hombre, la mujer, pueda ver el grande amor de Dios hacia su creación. Amén. Aún en este tiempo difícil que hemos vivido y que todavía seguimos transcurriendo, Dios sigue demostrando su amor. Bien, nuestro pastor Raúl, de que en este tiempo donde parecía de que no teníamos reuniones, pero seguíamos reunidos. Dios seguía salvando, Dios seguía perdonando, porque había hombres y mujeres todavía dispuestos en sus corazones a poder decirle, Señor, yo te he fallado. Señor, yo no he tenido en cuenta tu palabra. Señor, yo no te conocía, como a muchos de nosotros le ha pasado cuando recién vinimos al Evangelio. No entendíamos un montón de cosas. Lo único que podíamos llegar a entender por encima era de que Dios me había perdonado mis pecados.
que yo no era digno de ese perdón, pero Dios envió a su Hijo único, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario para que yo fuese perdonado de todos mis pecados. Amén. Entonces, la mejor noticia que el hombre y la mujer, el ser humano, la creación de Dios puede llegar a recibir es el perdón de sus pecados. Ahí es donde viene una nueva alegría. ¿Por qué muchas veces nosotros oímos, no tiene sentido mi vida? No tengo más deseo de vivir. Estoy en la tierra, pero realmente no sé qué hago aquí. Es porque justamente le está faltando esto que nosotros estamos en esta noche oyendo, el perdón de los pecados, el perdón de Dios hacia la humanidad. Apenas el hombre le falló a Dios, Dios ya tenía un plan para salvarlo, ya tenía un plan para volver nuevamente a traerlo hacia Él, porque era su creación máxima. ¿Usted sabía que nosotros somos la creación máxima de Dios? Es lo mejor que Dios ha mirado con agrado de poder hacer al hombre y a la mujer. Entonces, nosotros no somos personas así de paso que estamos por esta tierra solamente para pasar un tiempo de nuestra edad. No. Dios nos trajo a esta tierra, permitió que estuviéramos en esta tierra para mostrarnos su verdadero amor. ¿De qué forma? Perdonando nuestros pecados. ¿De qué manera? No siendo ya más enemigos, sino amigos de Dios. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Porque cada uno de nosotros, hermanos, pensamos un poquito para atrás y vemos muchas veces, si yo tengo que hablar de mi persona, lo malo que era, lo vil que era, las cosas que hice y que podía haber llegado a hacer si el Señor Jesús no hubiese llegado a mi vida. Amén. Aunque me he convertido a una corta edad, a los 17 años, pero ya en ese transcurso de la adolescencia, ¿vieron cómo es la adolescencia? En ese tiempo era un poquito más tranquila, no tanto como la de ahora, pero igualmente en el corazón del hombre siempre está la maldad. Amén. Sea en el tiempo, en el Antiguo Testamento, sea en el comienzo, cuando vino el Señor Jesús, o sea en este tiempo, el pecado es pecado. Por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para perdonar sus pecados. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermano, miremos acá un poco esto. La mayoría de nosotros, en la vida cristiana, hemos tenido una diferencia. Yo hace 42 años más o menos que estoy en el Evangelio, que he conocido al Señor Jesús. Y no puedo decir, nunca tuve una diferencia con un hermano o con una hermana. Nunca tuve una diferencia con algún pastor, con la esposa, con la familia pastoral. Y algunos de nosotros tiene poco tiempo en la iglesia, otros tienen mayor tiempo, pero de una u otra manera hemos tenido una diferencia con alguien, ¿verdad? ¿O no? Si ustedes no tuvieron diferencia con nadie, la verdad que me alegro, pero creo que cada uno de nosotros hemos tenido ahora una diferencia. Bien, ahora, en este tiempo actual, hoy, este sábado, ¿cómo estamos actualmente con ese hermano o con esa hermana o con esa familia, nuestra relación con ellos? Si ha tenido una diferencia con su pastor, el pastor Andrés, ¿cómo está su relación hoy con su pastor? Para poner un ejemplo nomás. Y el Señor nos va a hablar en esta noche justamente de esta forma. Amén. ¿Seguimos teniendo la misma relación que teníamos antes? ¿Seguimos confiando de la misma manera o ya no es lo mismo? Veo que está esa frase que no es de la Biblia, sino que es de los hombres. Te perdono, pero no me olvido. Te perdono,
pero no me olvido. Te perdono, pero ya no es lo mismo. Sin embargo, la palabra del Señor para los cristianos, para los hijos de Dios, no dice esto. Usted fíjese que en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 38, verso 17, vamos a leerlo. Isaías 38. Gloria a Dios. Cuando habla sobre la enfermedad de Ezequías, este varón que se iba a morir, oró a Dios. Dios le concedió unos cuantos años más. Vamos a leer verso 17. He aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción. Miremos esta otra parte que es la que quiero resaltar. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esta frase que justamente está hablando la palabra del Señor, echaste tras tus espaldas, eso significa olvido. Eso significa no me acuerdo más. Eso significa un perdón verdadero, un perdón genuino, un perdón que nace de un corazón sincero. Y es justamente lo que hace Dios con nosotros. Cuando Dios nos perdonó y después en el camino de la vida cristiana no nos anda recordando que acordate, Ramón, que vos tal cosa, que acordate que... No. Lo tiró tras sus espaldas, se olvidó, no se acuerda más. Ahora, la palabra del Señor nos está hablando, diciendo, perdonándoos unos a otros. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a ir al Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 23, gloria a Dios. ¿Lo tienen? Capítulo 23. Vamos a leer el verso 32. 23, 32. Esta es la crucifixión del Señor Jesús. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Verso 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. Pero lo que el Señor Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, la pregunta es la siguiente, que yo en algunas oportunidades me la hice, quizás usted también. ¿No sabían lo que hacían? Escúchenme. Y yo me meditaba a mí, ¿cómo es que no sabían lo que hacían? Estaban golpeando a un hombre. Estaban escupiéndole. Estaban mesando su barba. Estaban haciéndole llevar una cruz pesada. En el camino le injuriaban. Estando colgado en la cruz, le decían, si tú eres hijo de Dios, bájate. Meneaban su cabeza. ¿No sabían lo que hacían? ¿Cómo es posible que la Biblia, la palabra del Señor, muestre en palabras del Señor Jesús diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Es lo mismo que yo me acerque a usted y le golpeo con mi puño en su cara y usted diga, Dios mío, perdónale porque no sabe lo que hace. ¿Cómo que no sabe lo que hace? Entonces ahí nosotros podemos ver que la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer ahí, 1 Corintios,
capítulo 2, dice, versos 7 y 8, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Fíjese esta parte, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Acá está resaltando diciendo que ellos no sabían lo que hacían, porque si sabían, ellos tendrían un conocimiento de lo que estaban haciendo, la Escritura, lo acabamos de leer, no lo hubiesen crucificado. Pero usted me diría, pero estaba escrito que tenía que ser crucificado. Amén. Es verdad. Pero acá la palabra del Señor dice claramente que no conocieron. Esta palabra conocer justamente es no saber. Es no saber. Es no entender lo que estaba allí sucediendo. De tal forma, hermanos, de que cuando uno de los soldados que estaba ahí y ya se había consumado todo, ¿qué hizo este justo? Exclamó con una pregunta. ¿Ve? Él no sabía. Este verdaderamente era un justo. Y ahí nosotros podemos notar que la palabra del Señor siempre se va a ir cumpliendo de acuerdo al plan y el propósito que Él tiene para con cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuánto lo creen? Si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Los líderes religiosos del tiempo del Señor Jesús, los judíos, le faltaba de parte de Dios sabiduría de la palabra de Dios. No sabían lo que ellos mismos estaban haciendo. Entonces acá podemos ver, hermanos, que Dios cuando tiene un plan y un propósito, lo va a llevar adelante. Nadie lo puede detener. Quizás nosotros por un tiempo, nos revelábamos a la palabra de Dios, nos revelábamos al mensaje, pero llegado el tiempo de Dios, Dios nos trajo. Amén. Y hoy está usted junto conmigo en esta noche, en este lugar, oyendo la palabra de Dios. ¿Dios no lo trajo? Sí que Dios lo trajo. Amén. Aunque muchas veces no nos encontramos a veces en condiciones de despertarnos a esta realidad, Dios nos trajo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con usted, conmigo, con cada uno de nosotros. Y Él va a seguir trayendo. Él va a seguir añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos. ¿Cuánto lo creen? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, vamos a ir a ejemplos de perdón y vamos a ir al libro de Génesis. No vamos a abrir en este capítulo que le digo, pero desde el capítulo 37 del libro de Génesis al capítulo 50 está la historia de José. Una historia hermosa, preciosa. Si usted no lo ha podido leer por completo, lo puede leer a partir del capítulo 37 hasta finalizar el libro de Génesis, el capítulo 50. Pero quiero que leamos en el capítulo 45 un ejemplo de el perdón de un hermano. Escuche bien, es el perdón de un hermano hacia sus otros hermanos, no hacia uno, sino hacia 10 de sus hermanos, que estaban delante de él. Aquellos que saben o que leyeron, saben lo que le estoy hablando. Capítulo 45, vamos a leer desde el verso 1. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar a gritos.
y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese el haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. La historia, como bien le dije, comienza en el capítulo 37 y vemos el padre junto con José de tantas cosas que le hizo, como que parecía que lo quería más. Los hermanos entraron en celo y cuando tuvieron la oportunidad de querer dañarlo, le dañaron. Amén. Esto muchos conocen, ¿verdad? Y si no lo conoce, ahí lo puede leer en sus hogares. Y entonces allí comenzó algo del cual Dios tenía un propósito para poder llegar a salvar no solamente a su familia, que Dios tenía un propósito con esa familia, sino a toda una nación. Amén. Y ahí es donde nosotros podemos ver a través de todos estos capítulos y llegando acá, de cómo cuando los hermanos se presentaron delante de José, inmediatamente José los reconoció. Y habían pasado varios años. Y él no tramó en su corazón el querer dañarlo, a pesar de haber sido dañado, a pesar de haber sido golpeado, a pesar de haber sido expatriado hacia otro lugar, sacado de su padre, sacado de su madre, sacado del vínculo familiar, él vio la oportunidad de poder ayudar a sus hermanos. ¿Vio la diferencia? Y estamos hablando de un hombre del Antiguo Testamento, de un varón del cual Dios lo había elegido para preservación, porque él se los aclara. Imagínense, los hermanos, delante de este del cual le habían hecho daño. Ellos sabían que le habían hecho daño. Él se los declara y le dice: ustedes me vendieron, pero no se los hizo con el deseo de dañarlo. No se los hizo con el deseo de decir: esta es la mía. Veo que muchas veces dice: ahora sí. ¿Ve? Lo que le está pasando es porque... Sin embargo, él no tomó ocasión para decir: ahora la van a pagar. No. Sino que él sabía que había un plan y un propósito de Dios. Ahora, cuando nos hacen algo, ¿pensamos de esa manera? Cuando nos ofenden o cuando nos sentimos ofendidos porque quizás la hermana, el hermano no ha tenido la intención de hacerlo, pero nosotros lo sentimos de esa forma. ¿No le ha pasado? Muchas veces, ahora bueno, no nos podemos saludar tanto, pero antes sí, ¿vio? Nos abrazábamos, nos besábamos, charlábamos. Y quizás el hermano o la hermana vino con un problema y pasó de largo. ¿Ve? No me quiere saludar. Y ya hay una ocasión. Sin embargo, acá José, nosotros miramos de que cuando él comenzó a hablar con sus hermanos, leíamos acá en el capítulo 45, él dice que ya no podía contenerse delante de todos. No para golpearlo, no para reñirle, porque él más adelante dice: cuando ustedes vayan por el camino a buscar a mi padre, no riñáis en el camino, no peleen entre ustedes. Los conocía a sus hermanos. Sin embargo, acá podemos ver, hermanos, de cómo este varón, con un corazón de Dios, los perdonó. Los perdonó de tal forma de que él no podía contenerse. No podía aguantarse de estar delante de todo sin poder llegar a abrazar a uno de sus hermanos.
Miremos más adelante. Gloria a Dios. Habíamos leído hasta el verso 5. Vamos a leer el verso 7, dice, y Dios me envió delante de vosotros, ¿ve? No le echó la culpa. No le echó la culpa. Dice que Dios lo envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, ¿ve? No le echó la culpa. Sino que él sabía y él dijo, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a leer más abajo, verso 14, donde dice, y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos y después sus hermanos hablaron con él. Un ejemplo maravilloso de perdón. Porque yo le puedo perdonar quizás por algo que a mí me pareció, pero en realidad no me hizo nada. Sin embargo, a él sí le habían hecho. Sin embargo, a él sí lo habían maltratado, le habían golpeado y pasó un sinfín de cosas allí en ese lugar de Egipto. Sin embargo, cuando tuvo la ocasión, perdonó a sus hermanos. Sin embargo, cuando estuvo delante de ellos, no podía contenerse sus lágrimas. Se puso a llorar a los gritos, dice capítulos anteriores. A los gritos, porque ¿a quién vio? A sus hermanos. Lo más precioso que Dios nos ha dado aquí en la tierra son ustedes, nuestros hermanos, todos. Debemos anhelarnos, debemos amarnos, debemos aprender a soportarnos, debemos aprender a perdonarnos, porque vamos a vivir una eternidad juntos. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Una eternidad con nuestro Señor. Por eso es que es necesario la práctica cristiana, el poder estar el uno por el otro. ¿Ve el trabajo hermoso que hicieron en la casa del Señor? Dios nos salvó, nos perdonó, nos dio la vida eterna para que aquí en la tierra nosotros aprendamos a soportarnos los unos con los otros. ¿Tenemos diferencia? Tenemos diferencia. ¿Pensamos diferente? Pensamos diferente. ¿Venimos de familia diferente? Venimos de familia diferente. Pero la palabra del Señor dice que debemos ser uno. ¿O no? Por eso quería tomar yo este ejemplo maravilloso, el ejemplo de perdón, pero también un ejemplo de olvido. Le dijo, ustedes me vendieron. Como él sabía perfectamente lo que había sucedido con su persona. No para acusarlo, para traerle a la memoria de que él estaba ahora delante, ellos estaban delante de él, como un gobernador, con alguien con autoridad y podía llegar a hacer lo que él le placía. Sin embargo, él entendió que lo que le había sucedido era con un propósito de Dios. Y todo lo que nos pueda suceder con las diferencias que podamos llegar a tener, siempre es para un propósito que Dios tiene. Es poder llegar a limar nuestras asperezas para que en esas asperezas nosotros podamos vincularnos el uno con el otro. No es como en el mundo, bueno, me peleo y ya no te dirijo mala palabra, no te quiero ver más, ya no vengas más a mi casa. No, acá es al contrario. Cuanto más diferencias podamos tener, más tenemos que juntarnos. Cuanto más pensamiento diferente tengamos, más tenemos que nosotros conversar de la palabra de Dios para que todas esas cosas sean pulidas, sean limpiadas y nosotros podamos hablar todos una misma cosa. Amén.
Primera de Corintios capítulo 1, verso 10, ahí habla de cómo nosotros debemos andar aquí en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Y quería leerle este verso 24, que cuando José despidió, dice, a sus hermanos, y ellos se fueron, y él les dijo, no riñáis por el camino. Conocía a sus hermanos, él los conocía perfectamente. Y otro ejemplo de perdón y olvido lo podemos encontrar en Primera de Reyes. En Primera de Reyes, acá muestra también cómo Salomón le perdonó a su hermano Adonías. Usted después puede leer a partir del capítulo 1 de cómo este varón, Adonías, hermano de Salomón, quería tomar el trono del rey David. Sin embargo, ese lugar lo tenía que ocupar Salomón, así como Dios le había dicho allí al rey David. Sin embargo, con celo y con otras muchas trampas y tramas que él pensaba en su pensamiento, él quería tomar ese lugar. Sin embargo, acá podemos ver de que cuando él fue ungido por el rey David, por su padre, Adonías se enteró. ¿Por qué? Porque ya había un respeto en cuanto a las decisiones de los padres, ¿verdad? No tanto como ahora a veces, que a veces a nuestros niños nosotros les dejamos hacer lo que quieran. Hasta a veces le preguntamos, ¿te gusta esta comida? A mí me iban a preguntar y todo. Había sopa, tenía que tomar sopa. No me preguntaban si me gustaba la sopa. Por eso nosotros somos los adultos los que tenemos que decidir por nuestros niños. ¿Te gusta esta ropa? ¿Te gusta este calzado? Ojalá hubiera podido yo hacer eso. Y los que tienen más o menos mi edad, o más por ahí, saben lo que les estoy hablando, ¿verdad? Sin embargo, ahora lo dejamos hacer muchas veces los que pareciera que está bien. Eso es lo que enseña la sociedad. Pero ¿qué es lo que nos enseña la palabra de Dios? Ahí tenemos que ir, ¿verdad? Bien, Adonías quería usurpar ese trono. Sin embargo, gracias a la intervención de la madre y de cómo el rey David fue e hizo como lo tenía que realizar, y allí entró un temor. Entró un temor de parte de Adonías, el hermano de Salomón, y dijo, bueno, acá mi hermano, al ser él el ungido, al ser el futuro rey, acá perdí, en palabra argentina, ¿verdad? Acá, listo. Sin embargo, si nosotros podemos leer la palabra del Señor, yo quiero leer el capítulo 1 del libro de Primera de Reyes, verso 50 al 53, dice, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Y se le hicieron saber a Salomón diciendo, he aquí que Adonías tiene miedo del rey Salomón, pues se ha asido de los cuernos del altar diciendo, júreme hoy el rey Salomón que no matará a espada a su siervo. Verso 52, y Salomón le dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, mas si se hallare mal en él, morirá. Verso 53, y envió el rey Salomón y lo trajeron del altar y él vino, es decir, Adonías vino. ¿Por qué? Porque lo hizo traer el rey Salomón y se inclinó ante el rey Salomón. Bueno, aquí se terminaron mis días. Sin embargo, la actitud del rey Salomón en ese momento, todavía no teniendo el trono, y que ya le temía acá se terminaron mis días. Sin embargo, tomó una actitud de perdón y de olvido. Lo que él le dijo, Salomón le dijo, vete a tu casa. No hay problema.
es como que le dijo esto: vete a tu casa, no hay ningún problema. Quisiste hacer algo en contra de mí, no hay ningún problema, andate a tu casa. Tomó una actitud de perdón, pero también una actitud de olvido. Y esto, hermano, lo que nosotros tenemos que ir aprendiendo en la vida cristiana. No solamente una actitud de perdón, sino también de olvido. Recuerde el capítulo del profeta Isaías que hemos leído: lo echó tras sus espaldas, se olvidó. Y para esto se requiere de una práctica, ¿verdad? ¿Cuál es la práctica? La ocasión en que nos toca vivir. Amén. Yo no la fabrico, usted tampoco. Es lo que Dios permite para que podamos practicar el perdón los unos para con los otros. Amén. La tolerancia, la paciencia que tenemos que tener los unos para con los otros. Es lo que Dios tiene para con mi vida. Me tiene paciencia, me tiene tolerancia, me sigue perdonando, me sigue alentando. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Adonías había querido destronar a su hermano Salomón y tenía en poco las decisiones de su padre, el rey David. Pero aquí estaba Dios en el asunto. Amén. Vemos en el Nuevo Testamento, y vamos a ir para este lugar, como hemos leído en el Evangelio de Lucas en el capítulo 23, vemos en el Nuevo Testamento, hermano, 3 ejemplos de perdón. El mayor de ellos, como hemos señalado, el Señor Jesús. Perdónalo porque no saben lo que hace. Amén. Ya lo hemos visto, ¿verdad? Miramos también el otro ejemplo de el hermano Esteban. Y también vemos el otro ejemplo, que ahora le voy a estar dando los pasajes, del apóstol Pablo. Vamos a ir a Esteban. Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Cuando habla a partir del verso 1, creo que la mayoría de las Biblias dice defensa y muerte de Esteban. ¿Lo tiene? Pero vamos a ir más adelante cuando Esteban le habla de todo lo que la palabra de Dios dice. Y le comienza a decir: duro de cerviz, 7:51, e incircunciso de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, no le tomes en cuenta este pecado. ¿Le estaban haciendo algo o no? Sí, lo estaban apedreando, como era la costumbre de muerte que tenían los judíos. Los romanos, la costumbre de muerte que tenían era la crucifixión. Los judíos tenían la costumbre de matar a las personas apedreadas.
¿Recuerda el hecho de esta mujer encontrada en adulterio? ¿Qué le dijo Jesús? El que esté libre de pecado arroje la primera piedra. Ve ahí, querían matarla a pedrada a esta mujer. Ahora, acá nosotros podemos ver a un varón que fue elegido entre 7 de los que estaban llenos del Espíritu Santo de sabiduría. Y entonces acá podemos ver un corto ministerio, pero un ministerio fructífero, un servicio de amor hacia Dios. Y le tocó estar delante de todas estas personas que lo estaban queriendo hacerle daño. Sin embargo, Él les habló la verdad. Y nosotros tenemos que sentirnos gozosos delante de la presencia del Señor, hermanos, cuando oímos la verdad de Dios. No nos están atacando a nosotros, nos están beneficiando. ¿Lo entiende? La palabra de Dios en esta noche nos está beneficiando, porque quizás no haya algún problema, pero quizás lo puede haber. Quizás lo fue hace un tiempo largo atrás. Y Dios nos está trayendo la memoria para que podamos ser hombres y mujeres que aprendamos a perdonar, pero también a olvidar. A Esteban, allí en el último hálito de su vida, expresó estas palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tremendo. Bendito sea el nombre del Señor. No le tomes en cuenta este pecado. No le tomes en cuenta. Fíjese qué grande y hermoso amor que este varón tenía, porque él dice que clamó a gran voz. Clamó a gran voz. No le tomes en cuenta este pecado. Mira, no saben lo que hacen. No sabían si le estaban tirando piedra. ¿Cómo que no sabían? No saben. Por eso habló diciendo: no le tomes en cuenta este pecado. Segunda de Timoteo, gloria a Dios. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Segunda de Timoteo, el apóstol Pablo, capítulo 4. Vamos a leer a partir del verso 14. ¿Lo tienen? Gloria a Dios. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. No les sea tomado en cuenta. Un perdón y un olvido. ¿Se da cuenta lo que estamos hablando en esta noche? Estamos hablando de un perdón, pero también de un olvido. Miren estos hombres, si nosotros leemos 2 de Corintios en el capítulo 11, a partir del verso 23 en adelante, todo lo que el apóstol Pablo había pasado en su vida ministerial. Y además de esto dice, se agolpa sobre mí la preocupación sobre las iglesias. Y acá nosotros podemos ver de cuántas cosas él pasó y cuántas cosas sigue relatando en algunas de sus cartas. Sin embargo, cuando él se encontró solo, dependía de Dios. Cuando nosotros nos encontremos en apariencia solos, dependemos de Dios. ¿Qué mejor que depender de Dios? Pero no estar allí uno como quejándose, diciendo, ven, no hay ninguno, ¿ve? Ahora que los necesito, ahora que me encuentro mal, ahora que estoy enfermo, no hay nadie. Ni siquiera un mensaje de WhatsApp me mandaron. Mejor. Porque allí vamos a encontrar la experiencia de un perdón y de un olvido.
Porque acá nosotros podemos ver, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Que se sentía solo? Seguro. Claro que sí. Varias veces llamó a varios de sus colaboradores, de los consiervos que estaban con él. Muchas veces él pidió oración en favor de su persona, el apóstol Pablo. Pero acá estaba haciendo algo solo, pero estaba también intercediendo, diciendo, no le sea tomado en cuenta. Es como las palabras del Señor Jesús. No saben lo que hacen. Porque suele suceder. Como este hermano hasta casi me insultó. ¿Cómo que no se dio cuenta? ¿Cómo es que no sabe lo que hace? No sabe lo que hace. Porque si lo sabría, no lo hubiera hecho. Si los príncipes, como hemos leído, de ese tiempo, hubiesen reconocido al Mesías como Jesús, no lo hubieran crucificado. Pero lo crucificaron igual. ¿Sí o no? Y entonces acá podemos ver, hermano, un perdón, pero también un olvido. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Por eso el apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 14, usted puede anotarlo, dice, que seáis paciente para con alguno. No, que seáis paciente para con todos. Y esto nos involucra justamente a todos, ¿sí? La palabra todo tiene el significado, ¿sabe cuál es? Todos. Que seáis paciente para con todos. Y el Señor Jesús allí en el Evangelio de Lucas capítulo 6, verso 36 dice que nosotros debemos ser misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Mire cuántas cosas que nosotros tenemos para poder tomarnos de la palabra de Dios, para poder ver que la bendición de Dios va a estar cuando nosotros obedecemos la bendita y santa palabra de Dios. Amén. Cuando vemos que el Señor ve que nosotros aplicamos esa misma misericordia que Él aplica hacia nosotros, entonces está diciendo, está creciendo. Está entendiendo, ya no es aquel que no sabía lo que hacía, ahora está sabiendo lo que hace. ¿Por qué? Porque tiene misericordia. Porque en esa misericordia se manifiesta el perdón. Y si se manifiesta el perdón, también se manifiesta el olvido. Me olvidé, ya me olvidé. Por eso que allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, desde el verso 15 al 22, vamos a leerlo. Mateo 18. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Con gana, ¿eh? ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora sí. Bien, gloria al nombre del Señor. Mateo capítulo 18, verso 15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Verso 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Verso 22, Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Ahora la pregunta es la siguiente. ¿Cuántas veces el Señor nos perdonó a nosotros?
A partir de cuando nosotros hemos venido en el conocimiento de su palabra, allí fue la primera vez que nos perdonó, ¿verdad? Pero después, ¿nunca nos hemos equivocado? ¿Nunca hemos errado? ¿Nunca hemos cometido algún pecado? ¿Cuántas veces el Señor me perdonó a mí? ¿Cuántas veces el Señor le ha perdonado a alguno de ustedes? Muchas veces. Muchas veces. Por eso que nosotros estamos hablando de que el perdón es ilimitado. Es ilimitado. Mire, si el Señor tendrías que bajar la vara cuando nosotros erramos, cuando nosotros pecamos. Si miramos el recorrido que el Señor Jesús tuvo en su ministerio, ¿con cuántos hombres y mujeres religiosos se encontró? Muchísimos, leyendo los evangelios, ¿verdad? Sin embargo, los perdonó a todos. Y no 7 veces, como acá le estaba diciendo Pedro. Le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Ese era un perdón con límites. Sin embargo, el Señor, en el otro versículo, les habló de un perdón ilimitado. Bendito sea el nombre del Señor. Un perdón que sería muchas veces innumerable. Y quiero leerle San Marcos 17:4. San Marcos, mire cómo dice ahí. Creo que, a ver. Lucas, 17:4. Marco tiene 16 capítulos. Lucas 17:4 dice, y si 7 veces al día, leamos y oigamos bien, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Imaginémonos que en el día la misma persona viene y me hace daño. ¿Qué dice la palabra del Señor según lo que Pedro le estaba manifestando en ese momento? Si las 7 veces viniere, arrepentido, le tenés que perdonar. Y mire hacia dónde extendió el Señor Jesús. No digo 7 veces, sino 70 veces 7. Imaginemos 70 veces 7, haga los números, saque su calculadora. Si en el día ese hermano, esa hermana, esa hija o ese hijo, ese esposo o esa esposa viene y todo el tiempo le está agrediendo. Tremendo, ¿verdad? Lo ilimitado del perdón y lo ilimitado del amor de Dios, porque ¿cuántas personas hay en el mundo? ¿Cuántos cristianos hay en el mundo? Sin embargo, el Señor los sigue perdonando. A todos nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que ir, hermano, en busca de esta experiencia, no esperando muchas veces que nos traten bien, sino que muchas veces nos tratarán a veces indiferente. Pero con lo que le pasó al Señor Jesús, con lo que le pasó a José, con lo que hemos visto de Esteban, no es nada en comparación de cada una de estas experiencias que ellos han pasado. ¿Verdad? ¿Cuánto damos gloria a Dios?
quiero leerle, para ahí ya ir terminando, para que no se me duerma, Colosenses capítulo 3, verso 13, y después se lo voy a leer en otras dos versiones. Colosenses capítulo 3, verso 13 dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire cómo dice en la versión Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo: sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo aquel que los ofende. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonarse unos a otros. Este mismo versículo quiero leérselo en la traducción Lenguaje Sencillo. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra otro, perdónense, así como el Señor los ha perdonado a cada uno de ustedes. ¿Ve cómo se ve? ¿Cómo se aclara? La palabra en la Nueva Traducción Viviente dice comprensivo. Y la traducción Lenguaje en Sencillo dice tolerante. ¿Sabe lo que es una persona tolerante? Alguien que soporta con paciencia. Tolerante, alguien que soporta con paciencia. Y aquel que es comprensivo, es con la capacidad para entender el momento en que está viviendo. Tiene una capacidad para entender el momento en que está viviendo. ¿No le pasó a José? Tuvo la capacidad para entender por qué había pasado por todo ese camino. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Debemos entender, hermano, ¿qué cosa? Que el hermano, que la hermana se equivocó, erró. Así también como nos puede llegar a pasar a cada uno de nosotros. Dijimos recién que a Pablo lo habían desamparado todos. Sin embargo, él dijo: no les sea tomado en cuenta. Amén. Y fíjese que acá en el capítulo 3, verso 13, después el verso 14 dice de esta manera: y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y se lo leo en la versión lenguaje actual, Colosenses 3:14. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Porque el amor es el mejor lazo de unión. Dice la palabra del Señor, hermano, de que Dios derramó de su Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Amén. Derramó su amor. Entonces, ¿dónde está ese amor? ¿No está en nuestros corazones? Bueno, ese amor es el vínculo perfecto. ¿Por qué es perfecto? Porque es de Dios, no es nuestro amor. No es el amor que nosotros podamos llegar a tener por nuestra esposa, por el esposo, por los hijos, porque muchas veces ese amor es limitado. Sin embargo, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo es ilimitado. Porque se puede casar una pareja, un varón y una mujer llenos de amor, pero al año le vemos que se han divorciado. ¿Dónde estaba ese amor? Sin embargo, cuando vemos que alguien perdona como perdonó, estos varones que hemos mencionado no lo hicieron por su propia fuerza, lo hicieron por el amor de Dios que estaba derramado en sus corazones por el Espíritu Santo que le fue dado. Por eso le vuelvo a leer nuevamente este versículo en esa nueva traducción